corta esta. Bueno, algunos puntos con los cuales tenemos que ir cerrando en el día de hoy. ¿Vieron lo de LEDA? Los distintos modelos. Sí, sí. Bueno, qué podemos sacar de conclusión? Hay un montón de herramientas para hacerlo. Por ejemplo, creo que era la Autovis, que con Sí, 2 líneas te daba un montón de gráficos y era tremendo ver eso, que uno mucho no tiene que hacer para imprimirlo y tal vez con otras librerías tenés que ir una por una pidiéndole el gráfico en específico. bueno, ahí es esa es la idea. ¿M? Lo que todos tendríamos que ir entendiendo. El hecho de un argumento que siempre van a tener que lamentablemente escuchar es, no, pero vos lo podés hacer mejor. Acuérdense siempre de esto. ¿Lo pueden hacer mejor? Sí, siempre. Siempre se puede hacer algo mejor, manualmente, con tiempo. Pero ese es el problema que vos no tenés tiempo, ¿entienden? No tenemos tiempo. Entonces, al no tener tiempo, lo que nos pasa es exactamente esto. Nos llegamos y nos dedicamos a hacer cosas secundarias que no son importantes al desarrollo. Siempre tengan presente eso. La ciencia de datos, lo único importante no es el algoritmo. En la ciencia de datos, lo único importante, lo único que a nosotros nos, nos importa es tratar de qué, de encontrar un patrón que sea repetitivo y eso nos va a permitir o clasificar o predecir. Entonces, estas herramientas, que cuando hablamos de la ciencia de datos automática, lo que tratan de hacer es acelerar todo ese paso intermedio rápidamente, como bien decía Pedro, ahí tenemos, yo les pasé 5, pero si ustedes ven al final del primer notebook, si periódicamente van buscando, aparecen nuevas herramientas, que por supuesto, quizás el 80% se repiten, pero hay un 20% quizás que le agregan algo. Entonces ustedes tienen en 30 líneas de código, analizan un dataset por absolutamente todos los lados que se les puedan ocurrir. Así que tengan siempre presente eso. ¿Y para qué y cómo utilizarlo? Ustedes tienen que utilizar la ciencia de datos automática desde el punto de vista del pragmatismo. Aprovechar lo que ustedes no quieren hacer, tomarlo hecho, y enfocarse en lo que sí necesitan hacer, que es el análisis y el tratar de entender ese dataset y no el programar cómo ver ese dataset. Bueno, ¿alguna otra opinión? Por favor. ¿Nadie más? ¿Estamos todos tan dormidos todavía?
¿Nadie tiene opinión formada sobre eso? A ver, ¿opinión sobre qué? Sobre el EDA. ¿Qué estuviste viendo con los notebooks? ¿Qué encontraste en los notebooks? A veces cuesta hacerse las preguntas correctas, principalmente porque no hay una fórmula para hacer esto. No es como agarrar un dataset y si es tabular, sabemos que podemos usar cierto tipo de modelos, ese tipo de cosas. No es como con un modelo de Machine Learning. El EDA es más de buscar patrones y es más de técnica y experiencia que se puede ir ganando. Es por eso que ahí en el EDA se les recomienda hacia el final del primer notebook, busquen dataset esto es, como bien decís vos, Ignacio, más practicás, mejor lo sabés hacer. Después te vas a quedar con un conjunto de herramientas y vas a tener cargado en tu GitLab, GitHub, donde en tu repositorio de código fuente propio, una estructura ya prehecha para hacer el análisis. Porque la idea de todo esto es que ahora, ¿por qué les paso? Les explico una parte y después les digo, bueno, sigan. Porque lo que tendrían que hacer ahora ustedes, con todo esto que vieron de Leda, es practicar un tiempo más, explorar un poco más alguna librería o de las que ya vieron un poco más en profundidad. Tomar un conjunto de datasets que ahí tienen en Kaggle o en cualquier otro lugar o del tipo de dataset que les guste a ustedes y a partir de ahí sacar una estructura de notebook que sea medianamente estándar y que ustedes cuando reciben un dataset lo hacen pasar por ese tamiz. Y con ese tamiz ya ven todos los datos. Y ahí ya se copia, ya se le cargan su notebook en su GitLab y ya lo tienen a su disposición. ¿Cómo sigue esto? Bueno, pueden agarrar y extenderlo a interactuar con distintos lenguajes de programación. Pueden hacer ese notebook, transformarlo en un punto .pi y que sea batch para que deje toda la salida en archivos y que se procese periódicamente si lo desean. Otra optimización que pueden hacer es tomar la lectura en pandas que están haciendo y buscar bibliotecas de panda o versiones de panda. Hay muchas versiones que, que parten a partir de pandas, que lo que hacen es determinadas optimizaciones. ¿Implementan todo pandas el 100%? No, pero muy probablemente ustedes estén utilizando el 2 o el 3% de lo que es pandas, los comandos más comunes para esta primera aproximación. Entonces hay pandas que dicen, bueno, multiplicamos la lectura por un factor de 10, lo hacen 10 veces más rápido. O hay versiones de Panda que interactúan con el Python, con el notebook común, pero que están escritas
en C. Tienen todo, la única limitante que tienen esas librerías es que no implementan el 100% de la librería Pandas. Entonces, en algún modelo que estén desarrollando y estén utilizando algunos métodos de pandas avanzados, no van a no lo van a encontrar en esta otra librería. Pero en el estándar funciona. Quiero ir un poco más allá y meterme más en profundidad con lo que habíamos hablado de poder tener experticia en ciencia de datos. Bueno, voy y veo Rust, el lenguaje de programación. Y nada más veo cómo integrar Rust con un notebook de pandas y que haga la lectura. Esa es otra optimización que pueden ir teniendo. Fíjense que lo que estamos haciendo es sobre una base que nosotros ya conocemos, ya entendemos, ya sabemos cómo funciona, lo que vamos haciendo son diversas mejoras. Vamos mejorando poco a poco y vamos haciendo cada vez optimizaciones. Y todo esto nos va a quedar en nuestro control de versiones, en nuestro GitLab que vamos a tener ahí. ¿Y para qué nos va a servir también ese GitLab? ¿Para qué se imaginan que nos va a servir? Para mostrar nuestro trabajo como científico de datos. Acuérdense que si ustedes van a un call, a un meet que tienen para una entrevista laboral, y acuérdense siempre el detalle de que las primeras entrevistas, por lo general, no es una regla escrita, pero es casi una regla escrita, lo van a tener siempre con gente que no es de sistemas. Entonces, las primeras entrevistas son con generalistas, son con personas de recursos humanos, que lo que hacen es machean lo que le pidió el equipo de ciencia de datos de la empresa con su CV y con lo que ustedes pusieron en su CV. Si lo llamaron, quiere decir que el macheo más o menos anduvo bien. Entonces, en esas primeras reuniones, ¿cuál es la habilidad blanda que ustedes tienen que demostrar? ¿Qué se imaginan? Saber comunicarse. Muy bien. Son interpersonales, habilidades interpersonales, o sea, cómo se manejan ustedes con el entorno, cómo hablan, llegar a horario, tener capacidades de empatía, de mostrar interés, porque esa persona seguramente le va a decir, le va a mostrar eso, va a estar buscando eso. Y cuando ya avancen, cuando les digan ahora van a estar los técnicos, ahí es donde tienen que tener su GitLab o GitHub. Y en algún momento de entrevista, mirá, yo ya tengo un GitHub donde tengo todos los pedazos de código que reutilizo al momento de hacer un modelo. Y le mostrás, acá está el EDA, acá está el cleaning, acá está el wrapping, acá está la parte de feature engineering, acá está la parte de modelos, del MLOps, de la optimización. ¿Vieron? Todo eso que ustedes ven, todo eso que ustedes ven, son cuestiones que tienen que ir desarrollando para poder conseguir un trabajo de científico de datos o de ingeniero en datos. Pero son pequeños tips que tienen que ir entendiendo. Entonces se tienen que ir construyendo su GitHub, su GitLab, tienen que mezclarlo. Acuérdense, otra herramienta importante es el PySpark, que tienen que conocer.
se bajan el ejemplo, la librería PySpark y la trabajan un poco, se hacen un notebook, lo comentan y lo suben a su notebook. Después se sacan una cuenta gratuita de Amazon o de Microsoft y trabajan con el entorno de la nube, que es otra de las cosas que ustedes van a tener que trabajar. El Google, claro, el Google Colab muy, es como una, un commodity, ¿no? Ya tenés tus notebook en el Google Colab, pero ir un poquito más, ¿no? El Colab es una sola versión, si lo enganchás con tu GitHub y lo mostrás, ahí ya no vas a tener mayores inconvenientes. Entonces, esos son todos tips que tienen que ir teniendo para poder entrar al mundo de la inteligencia artificial de una manera más rápida. Si no, se hace todo cuesta arriba. Bueno, entonces, nos quedó claro para qué, si yo les pregunto, ¿para qué sirve el EDA, el análisis exploratorio de datos? Para hacer justamente un análisis exploratorio de los datos que a uno nos dan y poder filtrar, hacer un poco más de Para no tener que limpieza, repetir, para conocer los datos. para conocer los datos, exactamente. Listo, así, directamente, no tiene vuelta de hoja. ¿Y por qué tengo que conocer los datos? Porque tengo que empezar a ver si tienen calidad. ¿Por qué? Entonces, para conocer los datos. ¿Y el por qué? Porque debo entender la calidad de datos que tengo. Cuando hablo de calidad de datos, estoy trabajando en dos vertientes. Número uno, que los datos sean correctos. Y la segunda vertiente es que los datos sean los apropiados para resolver el problema. Es por eso que es el primer paso. Básicamente, bueno, podríamos decir el segundo porque el primero fue conseguirlos y ponerlos en un lugar que yo pueda trabajarlos. Bueno, ya está, eso ya lo hicimos. Este segundo paso que se le da trabaja sobre eso, trabaja sobre entender los datos. En términos generales, ¿voy a hacer alguna modificación sobre los datos? No, lo más probable es que no haga absolutamente nada con los datos. ¿Estamos? Que no haga absolutamente nada con los datos. Que me quede solamente como espectador, que esté trabajando los datos. Y ahora voy a pasar a la próxima etapa. La próxima etapa es la etapa de cleaning, de limpieza de datos. ¿Cómo, cómo finalicé el EDA y cómo llegué al cleaning? Hay una etapa que no se nombra en el medio, que en los libros no se nombra, pero que es central, que es la parte de, que fueron iteraciones a medida que iba haciendo el EDA, que es, tuve que ponerme el sombrero para pasar de una etapa a la otra, que es el de analista funcional de ciencia de datos o de ingeniería en datos. ¿Por qué? Porque todo lo que yo encontraba en el EDA que me parecía que era raro, muchas veces no voy a tener el conocimiento para decir si está mal o está bien. Hay algunas cosas obvias que uno se da cuenta. Lo que es del sentido común está bien. Pero lo que yo tuve que ir resolviendo en múltiples iteraciones mientras estaba trabajando como ingeniero en datos era
volver a trabajar con el owner de los datos para hacerle las preguntas de rigor. Che, este dato que venga nulo, ¿está bien? Este dato que venga de tal manera, ¿está bien? ¿Y qué fue construyendo? Un documento que me describe los datos. En la ciencia de datos nunca se habla de los documentos intermedios con los cuales yo tengo que trabajar. Y el primer documento o el segundo documento con el cual yo voy a tener que trabajar es el de las características. Acuérdense, feature en ciencia de datos es, la traducción es característica, pero lo que nosotros entenderíamos como columna. Eso es una feature. Y cada una de esas columnas, de esas feature, de esas características, lo que tienen es características propias. ¿Cuál es el rango medio de los valores? ¿Cuál es el rango permitido? Si es del tipo numérico, si es del tipo alfanumérico. ¿Cuál es la cantidad de datos que hemos obtenido de esa en esa columna? ¿Cuántos registros? ¿Cuántos registros no nulos? ¿Cuántos registros nulos tenemos? ¿Cuál es la distribución de esos datos? Toda esa información para para cada una de las columnas que fue saliendo del proceso de exploración, llegado el momento de la limpieza de datos, va a ser nuestro documento base, el cual nos va a permitir a nosotros aplicar todo ese proceso. ¿Lo ven? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los pasos que vamos haciendo? Son naturales. Obtuve los datos, los exploré, tuve interacciones con quién, con los owners de los datos, haciendo preguntas, pero eso no fue que lo pregunté y no hice más nada. Fui completando un documento. ¿Existe un documento tipo genérico que hay que completar? No, no existe. Cada uno lo va construyendo y le va poniendo el grado de información que uno quiere. Ese grado de información que uno quiere es el que uno va a ir completando y en un momento va a decir, bueno, ya tengo todos los datos, tengo toda la información, ahora paso a la limpieza de datos. En la limpieza de datos lo único que voy a hacer es limpiar los datos, punto. No voy a hacer otra cosa. En la limpieza de datos voy a poner todos los procesos por los cuales me voy a explorar esa info. Y también voy a completar ese documento, porque a cada característica que yo obtuve le voy a registrar que todos los procedimientos que le hice para la limpieza de los datos. Ahora les voy a compartir un dataset donde estamos viendo algunos ejemplos de limpieza de datos. Como siempre, les digo, es a modo de ejemplo y orientativo. Cada conjunto de datos va a ser un poco distinto. Entonces le van a aplicar que algunos ejemplos, algunos procesos diferentes. La importancia de la limpieza de datos es alta. ¿Dónde se ubica en el proceso? Data Exploration, después de Data Exploration y antes del Feature Engineering, que es el próximo paso. Y en el Feature Engineering ahí sí que tenemos que empezar a trabajar fuertemente. Acá yo les puse algunas librerías donde les va a ayudar a trabajar con
para la limpieza de datos, tienen que la misma característica. ¿Se acuerdan que lo que habíamos visto en el EDA es lo mismo? Yo les muestro un ejemplo manual genérico y después tienen un montón de librerías que ustedes pueden trabajar y eh, eh, utilizar y elegir en función de lo que ustedes se sientan más cómodos. Pero fíjense que lo más eh, simple de todo es utilizar este conjunto de librerías que peinen los datos de una manera eh, rápida, sin que yo tenga que volverme muy loco. Bueno, acá tenemos de vuelta el conjunto de librerías que vamos a utilizar en este notebook. Bueno, y acá tenemos lo de siempre. Levanto pandas, levanto NumPy, levanto Matplotlib, Seaborn. Seaborn, para los que no lo conocen, es otra librería de visualización de gráficos. Fíjense, yo en pandas por defecto le estoy poniendo Matplotlib, pero le podría decir que utilice Seaborn. Son librerías muy parecidas, se ven un poco más. Seaborn, a mi entender, mira, te muestra los datos de una manera un poco más agradable con respecto a Matplotlib, pero Matplotlib tiene muchísima más documentación y es mucho más utilizada. Bien. Levantamos nuestra librería, ¿se acuerdan? Habíamos grabado, y esto es importante que lo recuerden, si ustedes vieron en el primer notebook de EDA, si ustedes vieron el primer notebook de EDA, cuando grabábamos nuestro dataset, que le habíamos hecho el cambio de tipo y algunas cosas básicas que se hacen en la parte de EDA, al margen de mirar, habíamos hecho dos tipos de grabaciones. Habíamos dicho la grabación en CCB, que es el TU-CCB que utiliza Pandas tradicionalmente, y que lo que hace ese tipo de migración es algo bastante simple. Agarra y nos permite generar un archivo de texto, es un CSV, donde nosotros después lo podemos levantar hasta con una planilla de Excel si queremos. La ventaja de eso es esa, la podemos ver con cualquier cosa. La desventaja de eso es que consume más recursos y lleva más tiempo, tanto sea la lectura como la grabación del archivo. En paralelo habíamos visto una librería que se llamaba Joblib, que no tiene ninguna relación ni con pandas ni con ciencia de datos, pero la podemos utilizar tranquilamente, que lo que hace es serializa un objeto de memoria. Cualquier objeto que esté en memoria lo podemos apuntar y le decimos bajate al disco, serializate. Entonces toma todo ese objeto y lo graba en el disco. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que tanto sea la lectura como la grabación es mucho más rápida, ocupa menos espacio. Cuando lo refrescamos, como estamos viendo acá, estamos viendo un load, automáticamente en donde lo está dejando en SDF, que es el data frame, lo que estamos viendo es el objeto que habíamos salvado anteriormente, que era pandas. Un objeto pandas que tuvimos que haber cargado antes para que lo pueda reconocer. ¿Estamos? Entonces, y para poder trabajar con la librería. Pero esa es la ventaja. La desventaja es que no lo podemos ver con un editor de texto o con una planilla de Excel.
¿Por qué? Porque es el DAM de la memoria del equipo, por eso es binario. Pero fíjense que cuando hacemos el LOAD, después la podemos consultar de la misma manera que haríamos si utilizaríamos RID CCB. Bueno, hacemos una pequeña exploración, siempre lo mismo. Acá tenemos que me cuenta algunos valores. Acá tenemos alguna forma de ordenar los valores que tenemos por tipo de registro. Otra de las cosas que podemos ver es la cantidad de manera gráfica. Bueno, y acá es algunas situaciones para limpiar y para graficar. Acuérdense que estos nos permiten ver si existen muchos outliers, valores fuera de norma. Si ustedes ven este conjunto de datos, este boxplot, ¿qué me podrían decir? ¿Quién me lo explica? ¿Qué están viendo ahí? Porque es importante empezar a entender los gráficos, que muchas veces dicen mucha más información de lo que uno piensa. ¿Qué están viendo ahí? Dice las relaciones de la unidad de precio por... Su Ah, no. distribución, ¿Cómo? su distribución es Ah, cuando vos estás trabajando con los boxplots, siempre es contra una característica. Lo que pusimos el color es esto, el jitter y el size. Jitter son los puntitos estos y el size que querés tener. A dónde lo querés orientar es a left. Pero lo que les quiero comentar es, un gráfico de Boxplot lo que hace es demuestra la distribución media de todos los valores, y estos puntos negros que ven en el medio del gráfico son valores que estarían por afuera de la media. Yo le agregué lo de el naranja para que vean cuántos eran en cada uno. Fíjense, donde hay un punto negro tienen que encontrar alguno, uno o dos valores naranjas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una gran concentración de datos en este feature, en unit price, y que acá estos valores potencialmente son observaciones que se denominan outliers. ¿Qué era un outlier? Que habíamos visto que era un outlier. Bueno, son valores fuera de norma. Puede ser que los tenga que borrar, limpiar o hacer algo. ¿No? Esto es, ven acá se ve en un ejemplo mejor, esta línea media es la media del conjunto de datos. Y acá están los percentiles donde se agrupan la mayor cantidad de datos. Bueno, ven distintas formas de ver datos. Esto es un truco muy utilizado en la ciencia de datos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Miren esto. ¿Qué estamos haciendo ahí? Ploteando el precio unitario. ¿Qué estamos viendo acá como resultado? El valor del precio unitario. ¿Cuál es el problema cuando yo tengo valores muy grandes en un gráfico? ¿Qué están viendo ahí? Se ven picos, pero debido a esos datos que son anómalos, rompen todo el gráfico en parte. Exactamente, fíjense que lo que estamos viendo acá es como una línea continua azul y perdemos mucha información. Entonces, una de las actividades habituales que se hace o de los preprocesamientos que se le hacen a los conjuntos de datos cuando vemos estas distribuciones de datos, donde vemos
valores de datos muy dispersos, o sea que tienen extremos muy separados, me lo llevo, lo mismo que estaba haciendo antes, pero primero le aplico el logaritmo. Y fíjense, miren cómo se ve ahora los valores. ¿Ven? Esto es un proceso de limpieza que se le hace muy habitualmente a los datos. Y esta es la primera regla que tienen que anotarse. Cuando yo tengo conjuntos de datos donde su dispersión, o sea, el máximo y el mínimo, están muy separados, es habitual, no es una regla que cada vez que lo veo lo tengo que aplicar constantemente, pero es habitual que yo genere una nueva característica que va a ser unit price y se le pone unit price log. Entonces, tengo el valor para que lo pueda manejar, para que lo pueda ver al menos en los gráficos de una manera mucho más amigable. Y también esto sirve porque a muchos algoritmos les cuesta trabajar con rangos de valores muy diferentes. Entonces, trabaja mucho mejor cuando reducen nuestros conjuntos, cuando los extremos de los datos. Así que ahí tienen un paso. Después una forma de, fíjense, cómo puedo consultar los valores máximos, mínimos y la media. Che, no sé, bueno, acá está. Estos son todos los trucos que tienen que aprender para manejar pandas. Le aplican una agregación, porque es un campo que no existe, donde tengo el valor mínimo es 0, la media y el máximo. Hago lo mismo con cantidad. Fíjense, la cantidad es aún más agrupado y tengo dos extremos. Puedo aplicar lo mismo. A ver qué era lo que estaba pasando. El quantity y el plot. Tengo un solo valor que se me está escapando. ¿Ven? Ahí tengo el resultado. Y puedo preguntar, y miren lo que encontré acá, que era lo que habíamos visto en el otro ejemplo, que tenemos el mínimo y el máximo, el mismo valor. Listo, lo limpiamos. Esos valores tienen que estar mal por algún motivo, los cargaron. Y ahí ya lo resolví. Bien, otro concepto que ustedes tienen que entender es el siguiente. Fíjense. Yo tengo acá, en estos valores, valores continuos. ¿Ven? Valores de punto flotante. Entonces van a tener unit price 0.42, puede tener 0.85, puede haber otro documento que sea 0.47. Valores que son valores de dinero, valores de cantidad. ¿Qué pasa con muchos algoritmos con los cuales ustedes van a trabajar? Les cuesta, hay algunos algoritmos que son, y acá es lo que yo les decía en una de las primeras clases, es importante que conozcan no el detalle interno del algoritmo, sino las características y cómo fue pensado el algoritmo. Entonces, van a ver que lo que tienen que hacer muchas veces es, a este algoritmo que vamos a utilizar, no le gustan los datos continuos, entonces lo discretizo.
Entonces acá lo que tengo es un ejemplo donde tomo el valor, el precio por unidad y genero dentro de este gráfico una discretización. ¿Ven? Fíjense que cuando lo discretizo quedé dentro de un rango determinado, muy poquitos valores, pero lo discreticé. Estamos y después genero el conjunto el gráfico, ¿no? Pero yo tengo un método que es de la librería Scikit-Learn, ¿está? Acuérdense que la librería Scikit-Learn es una de las librerías más populares de ciencia de datos, y acá me estoy trabajando con el discretizador de Camins o el Quantil. Tomé dos, ¿ven? Tengo el uniforme, otra de las librerías. Fíjense que es el mismo método, pero la estrategia, cómo lo voy a discretizar, acá tengo con Camins, agrupa en centroides, y esos centroides los toma y son los valores enteros que me está dando, o de manera uniforme. ¿Ven? ¿Cómo cambió? Mismo método. Los primeros dos parámetros son iguales en 10 bins, o sea, en 10 segmentos, lo quiero dividir como máximo de manera ordinal, el encode, pero lo que cambia es la estrategia. Fíjense, como una estrategia distinta me cambia distintos valores. Fíjense que en este no me serviría mucho porque me lo agrupa todo en un solo valor. El cuantil, hago lo mismo con cuantiles. Fíjense, y acá tengo entre 0 y 8, casi 9, unos cuantos valores. Entre estos tres, ¿cuál creen que es mejor? Así, con lo que ustedes están viendo, no necesitamos más. Muchas de estas cosas salen del sentido común. ¿Cuál sería el valor, la discretización que utilizarían? ¿Ese no parece tener más información? Muy bien, viste que no tenías que saber absolutamente nada de cómo esta librería de Scikit-Learn trabaja internamente. Cuando viste el gráfico te diste cuenta que acá esta la tenés que descartar. ¿Por qué? Y todo me lo metió en un solo bin. O sea, me agrupó todos, es como agarró todas las columnas, todos los precios y me puso el valor 1, que listo, no me sirve. Acá puede ser, pero me lo puso en 3 valores y me los distribuyó de manera, acá ven que acá hay un tercer valor, bastante ineficiente porque agrupó todo en 1, 2, 3. Y acá me dio 8 valores, un conjunto de valores que es manejable y que tuvo una distribución un poco más uniforme. Hasta ahora me parece que esta es la mejor distribución que le puedo dar al precio. Pero se llevan el concepto, su compañero lo vio y dijo, ah, mira, acá me da más información. No tenía que saber más nada, no tienen que entender el subyacente, cómo lo hizo, sino que tienen que tienen que aprender a mirar, a afinar el ojo. Y ahí lo hizo bien su compañero. Vamos, acá tenemos otro, uniforme, por cuantiles. Y ahora utilizo otro método, por cuantiles, uniforme. A ver, ajá, bien. Acá tengo valores entre 0, 0 y 1 y me lo generó. Bueno, acá ya tengo una opción que puedo decir, o lo puedo tomar con estos valores enteros o lo puedo trabajar
con estos. Alguno de los dos, el que más me guste, después puedo tomar. La normalización, le aplicó una normalización. Acá me los está agrupando muchos. ¿Ven? Entonces, entre esta y esta y esta distribución son las que yo podría estar trabajando principalmente para limpiar mi dataset, para generar un valor que voy a borrar el valor principal porque esa es la otra cuestión. No, yo no voy a generar sobre el valor, el precio, lo voy a borrar, sino que siempre voy a construir una nueva característica y le voy a aplicar el nuevo valor. Es más, lo que vamos a hacer, vamos a aplicarle una nueva característica de cuantiles uniformes y vamos a tener el cuantil discretizado. Vamos a tener dos features más. ¿Y por qué lo vamos a hacer así? Porque después nosotros nos va a quedar al momento de trabajar con los algoritmos poder decirle o te doy este valor o te doy este otro valor y ver cómo los algoritmos funcionan. ¿Está? Ese es el secreto de trabajar con este conjunto de librerías, es generarme rápidamente muchas nuevas características y después al momento de trabajar con el modelo de ciencia de datos, pasarle las características que yo crea más apropiadas. No se escapa esto. ¿Ven? ¿Alguna duda hasta acá? No, se entiende todo. Esto es la ciencia de datos. Es así. Y lo único que se tienen que llevar ahora es, no se borra ninguna columna. Siempre se agrega, siempre se agrega, siempre se agrega. ¿Qué les va a quedar? Les va a quedar un dataset con un montón de características. Les va a quedar un dataset con un montón de características. Todas esas características que le van a quedar, ¿las van a pasar a los modelos de ciencia de datos? No. Cada vez que vayan a entrenar un modelo, van a hacer un subconjunto de ese gran dataset y se lo van a pasar al modelo. Y ustedes van a ir comparando. Le voy a pasar el precio, pero con esta distribución. A ver lo que me da. Y ahora le paso el precio con esta otra distribución. ¿Mejoró el resultado? Y es ahí donde ustedes van construyendo las mejoras en los modelos de ciencia de datos. Los algoritmos siempre trabajan de la misma forma y este es el concepto que se tendrían que llevar en el día de hoy. Esto es muy importante y es por eso que es tan importante el trabajo del ingeniero en datos. El ingeniero en datos es el que tendría que generar estos datasets con la mayor cantidad de opciones posibles, transformaciones y limpiezas para que el científico de datos pueda evaluar a su vez la mayor cantidad de algoritmos posibles. Entonces, si ustedes generan un dataset muy amplio, van a poder hacer muchas combinaciones con los tipos de datos que le van a dar a los algoritmos. Y es ahí donde se consiguen las mejoras. El algoritmo siempre hace lo mismo, porque es una librería que está programada. ¿Cómo hacen ustedes para poder intervenir, para poder actuar sobre ese algoritmo? Presentándole conjuntos de datos con algunas modificaciones.
en la combinación de algunas de esos cambios que hacen, van a ver que algún algoritmo se va a disparar. Bueno, eso es lo que tienen que especializarse. No se tienen que especializar en conocer internamente el algoritmo. Lo que ustedes se tienen que especializar para trabajar en la ciencia de datos y tener seniority, es entender que ustedes los conjuntos de datos los tienen que enriquecer, le tienen que poner esteroides, le tienen que poner un montón de características nuevas y para que después, cuando agarren los algoritmos, puedan hacer las combinaciones que quieran. Entonces ustedes van a probar muchísimos algoritmos sobre muchísimas combinaciones de datos. Cuando logran muchas combinaciones de datos y prueban muchos algoritmos, ¿qué van a lograr? Obtener un buen resultado. Ese es el secreto. Nada más. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, vamos a ensillar el mate. ¿Y cuarto arrancamos de vuelta? Les voy a compartir otro notebook. Bueno, ahora arrancamos con la ingeniería de características, quizás es la parte más importante del preprocesamiento de datos. Lo que estuvimos viendo hasta ahora fueron cuestiones más que nada con la validación de los mismos y la agrupación. Ahora lo que va a hacer la ingeniería de características es potenciar realmente, generar nuevos modelos de datos para que nosotros podamos trabajar. Bien, acá la importancia, ahí lo entienden, es fundamental. Otros nombres con los que van a encontrar esto en la bibliografía es Data Augmentation e Ingeniería de Características. Es más, cada vez tiene más importancia y se están haciendo más y más herramientas que generen eso. Es tan importante que están haciendo modelos de redes de aprendizaje profundo, redes neuronales de aprendizaje profundo, que lo que nos están haciendo es generando conjunto de datos a partir de moldes básicos. Viene después del data cleaning y antes de la selección del algoritmo o el entrenamiento del algoritmo. Bueno, acá tienen algunas definiciones que se van dando de lo que es la ingeniería de características. Acá tienen algunos libros de referencia con los cuales pueden ir leyendo si quieren ahondar en el tema. Acá sí que todo lo que puedan ahondar es bueno. Más que nada para tomar ideas de lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? De cómo automatizar todo esto.
El nivel de conocimiento, cuanto más tengan, mejor. Bien, ¿por qué es importante trabajar con lo que denominamos Automated Feature Engineering, ¿no? Que es específicamente la rama con la cual nosotros vamos a trabajar de la ingeniería de características? Fíjense este gráfico. A ver si lo puedo poner. No. Ahí. Lo que se lleva la mayor cantidad del tiempo es la ingeniería de características, junto al data cleaning. ¿Ven? Y otras actividades como el análisis exploratorio sumado al data wrangling, fíjense, se lleva la inmensa mayoría del esfuerzo del trabajo en el proyecto de ciencia de datos. Miren que el entrenamiento, la selección y la exploración o análisis, un 10%, yo lo pondría acá, si sumamos todo esto, tenemos casi un 75% de información o de tiempo que nos estamos ocupando de cosas que no son muy vistas. ¿Qué es lo que ustedes entienden habitualmente cuando trabajamos con ciencia de datos? Entendemos que hay algo que es el entrenamiento y la selección del algoritmo, pero esas dos cosas, y el entrenamiento es apretar un enter y esperar, si vamos exactamente a lo que requiere trabajo nuestro, es un 10%. Lo que hablan los libros, la bibliografía en general. Todo lo demás se va dejando de lado porque se considera que no es importante, pero es lo más importante de todo. Siempre lo tenemos que tener presente. Entonces, una vez visto este gráfico, vamos a trabajar un poquito con la ciencia de datos automática. ¿Qué es? ¿Por qué es bueno el Automatic Feature Engineering? Porque permite a los científicos de datos o barra ingenieros centrarse en otros pasos del ML. Hay algo muy importante, y esta segunda característica es central para justificar el uso del Automated Feature Engineering. ¿La están leyendo? No me hagan bullying. Alguien que me responda. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Con esto, ustedes no tienen que ser específicamente expertos en el dominio. Pueden utilizar el conocimiento estándar de la ciencia de datos para enriquecer su dataset. Después miren, fíjense que en cada punto que yo les estoy mostrando hay un montón de herramientas con las cuales pueden trabajar. Nosotros nos vamos a centrar en Feature Tools, pero fíjense todas las herramientas que ustedes pueden mirar, pueden evaluar para un dataset, para hacer ingeniería de características. Por supuesto, muchas de estas herramientas que ustedes están viendo, cuando empiecen a ver, che, pero esto tiene también una partecita de análisis exploratorio, sí, todas se van mezclando un poco, pero estas las que serían principalmente su fuerte es el Auto Feature Engineering, aunque no se pueden escapar de tener algunas de limpieza, algunas partes de cleaning y alguna parte de exploración también. Pero estas son primordialmente herramientas que pueden trabajar para el Auto Feature Engineering. ¿Ven que es construir notebooks, construir partes de el proceso que les va a servir a ustedes después
para automatizar todo a lo que se enfrenten. Y es esto es bien simple. Bueno, bibliotecas utilizadas, en este caso vamos a utilizar Feature Tool, que es la primera que vamos a trabajar, NumPy y Pandas. Hacemos lo mismo, nada más acá le puse la versión de Python y de Jupyter con la que estamos trabajando, los warning, NumPy, lo de siempre. Feature Tools. Feature Tools es una herramienta muy poderosa, realmente muy poderosa para Feature Engineering. Nos automatiza un montón del trabajo y nos permite generar datasets bien enriquecidos. Si nosotros venimos, tenemos que entender algún concepto que se llama el Deep Feature Synthesis, que es el método que le pusieron la gente que desarrolló Feature Tools para automatizar todo el proceso de auto Feature Engineering. ¿Qué es este Deep Feature Synthesis? No es nada más que ellos te permiten trabajar con lo que se llaman los entity set. En vez de trabajar con un solo dataset, ellos piensan que, y acertadamente, nosotros hasta ahora estuvimos viendo un solo conjunto de datos. Vieron que levantábamos de Panda un solo conjunto de datos. Bueno, pero si nosotros vamos al concepto que habíamos visto de data wrangling, que íbamos a tener información de distintas fuentes, nosotros podemos hacer la limpieza por fuente, podemos hacer la limpieza y la exploración por origen de dato, sin la necesidad de tener que hacer un programa que una todo en un solo dataset, para ir acelerando el trabajo. Bueno, lo que nosotros vamos a trabajar acá es, con los entity set, es levantar todos esos orígenes de datos distintos que ya pasaron por la parte de la exploración individualmente, pasaron por la parte de limpieza, y en este punto, con el Feature Tools, vamos a unirlos y enriquecerlos. ¿Está? Entonces, bueno, acá levanto el Feature Tools, hago lo mismo de siempre, les muestro Acá nada más lo que trabajé es, levanté un ejemplo que trae ya, como todas estas librerías, traen un conjunto de datasets ya para que trabajen, para que ustedes no tengan que copiarse y mover archivos. Se instalan la librería y ya al instalarse ya tienen todo lo necesario para trabajar con este notebook que ya tienen a su disposición. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Bueno, acá es el entity set. ¿Qué es el DER? Acá estamos viendo cuál es el DER con el que trabajamos. Tenemos distintos orígenes de datos. Acá, como si fuera una tabla, son distintas tablas con las que les vamos a trabajar. Pero acá pueden ser tablas, pero son distintos orígenes de datos donde hicimos la relación. Fíjense, Product ID con Product ID, Session ID con el Session ID, Customer ID con el Customer ID. Hicimos la relación que existe en cada tabla, son tablas separadas que tenemos en memoria, son pandas separados que tenemos en memoria, y lo único que hice con Feature Tools, hacer las relaciones, de decir, este se relaciona con este, con una relación uno a uno, uno a muchos, definir la relación. Esto no se escapa a lo que vimos cuando armamos en una base de datos relacional nuestro conjunto de datos, nuestro DER, y ahí ya lo tenemos trabajando. Acá podemos hacer, fíjense que trabajamos con lo mismo que es Pandas, porque todo esto se monta arriba de Pandas. Entonces le dije, ese que era el objeto con el que habíamos levantado, ¿no? Acá está, el conjunto de datos, entity set por LS, y lo que hice, pregunté la tabla transacciones,
la tabla de transacciones, acá dice tienen 500 columnas, tiene 500 filas, y le dije transformármela en un dataset y mostrarme los 3 primeros registros. Y acá tenemos, ya está, ahí los tenemos. Hice otro tanto con productos, acá consulté manualmente. Y fíjense que son todos pandas que no tienen ningún secreto y son los conjuntos de datos con los que trabajamos. Ahora, en un ambiente real, nosotros vamos a tener algo más parecido a esto que lo que habíamos visto anteriormente, que eran que trabajar con un solo dataset. En este punto donde armamos un único dataset, ¿m? Tenemos distintos conjuntos. Y ahora vamos a trabajar con el Deep Feature Synthesis, la definición que habíamos tenido acá. Lo que cargamos fue el Entity Set y ahora con el DFS. Y fíjense que esto es, lo único que les va a costar ahora es la primera vez que ven esto, que se tienen que centrar acá, entender qué es lo que están escribiendo. Cuando lo entendieron, que esto es algo que se les ocurrió a la gente de Feature Tools, no es algo que no tiene lógica, hay que aprenderlo porque es el memotécnico que ellos definieron y se acabó. FT es la librería Feature Tools que fue la que levantamos acá. Listo. Le estoy diciendo, generame los Deep Feature Tools, Feature Set. ¿De dónde? Del Entity Set que cargué. Y ahora empiezo a escribir. Y lo que le dije es Target Entity, Customer. Traducción del Target Entity, Customers. De la tabla, del conjunto de datos, del dataset, de la tabla, Customers. Ya está. Entendí el primer punto. Agregar una primitiva que sea contame. Y agregame una transformación que sea el mes, con profundidad 1. Ejecuto esto y me va a quedar, por un lado, el nuevo conjunto de datos y por otro lado, la transformación, el resultado de la transformación que hice. Entonces, si yo aplico la transformación, me va a decir que a sesión, customer, profundidad 1, a sesión, lo contó y separó el mes de la fecha de nacimiento y el mes del día que se unió al grupo. Sí. Ahora te muestro lo que es la profundidad. Mira. Fíjate. Ahora consulto el nuevo dataset. Customer ID y le agregó zip code, cuántas sesiones tiene y el mes el mes del birthday, del cumpleaños y el mes del que se juntó. Vamos a ver el dataset. Customer tiene un index, join day, day of birth y zip code. ¿Ven estos 4 campos? Sí, Acuérdenselos. Customer ID, join day, day of birth y zip code. Zip code, sessions,
Day of Beer y John Day. Tomo con profundidad 1, le permití que pegue un salto hasta dónde, hasta sesión, para que me cuente las sesiones. ¿Ven? ¿Tac? Ahí está. Entonces, ¿qué hizo? Me generó un dataset nuevo por Customer ID, primer campo de la tabla Customer, zip code, es único para todos, zip code. Después me puso Count Sessions, me contó cuántas sesiones tenía cada uno de los customers. Acá estoy guardando las sesiones y desde qué device entró. Él solo me lo contó. Y después tomó el campo día de cumpleaños y extirpó y me generó una nueva característica que sea el mes. Y el día que se juntó, que se sumó a nuestro e-commerce, a nuestra plataforma de e-commerce, también le sacó el día, el mes. ¿Ven? Como lo escribe, mon de este campo, mon de este campo. ¿Ven? Ahí está. Esto, que en un primer momento nos cuesta, nos va a costar, lo tienen que usar 2 o 3 veces, en un momento van a aprender que lo que quieren, cuando es agregar, todo lo que sea agregar son sumas, multiplicaciones, medias, son esto. Es un campo totalmente nuevo, algo que se le agrega. La transformación es cuando agarro un campo existente, por ejemplo este, y le agrego o genero una nueva característica, pero que es una partecita de este. En este caso, saqué el mes y me generó una columna nueva con el mes. Una pregunta. Sí, ¿El mes lo sabe generar porque el tipo de dato de date of birth está... exactamente, ya lo conoce. Fíjate, si lo mirás acá, daytime. Claro, perfecto, gracias. Entonces, fíjense, ahora en Feature Matrix me quedó uno nuevo, sigo teniendo el de características, que el de Customer, que es exactamente igual a esto, pero ¿con qué? Ahora tengo otro dataset, otro pandas, donde yo voy a poder hacer un join después por el Customer ID con estos datos. ¿Qué es lo que hice? Utilicé una librería que tengo que aprender a escribir cómo se hace esto, pero que no tengo que hacer ningún tipo de programación. Yo podría haber hecho esto yo mismo. Por supuesto, chicos, ¿qué hago? Agarro, voy a sesiones y hago un count de cada uno de estos. Pero tengo que escribir código. Después agarro al campo Day of Beer, extraigo y genero la nueva característica. Sí, podría haberlo hecho, sí, totalmente. Es más, es hasta fácil hacerlo. Pero tengo que programar de esta manera, con esta estructura, que al principio me parece chino básico, pero cuando lo empiezo a usar y a entender me doy cuenta que es maravilloso, agarro y ya entiendo lo que tengo que generar, qué es lo que tengo que hacer con este conjunto de datos. Y fíjense que yo puedo agregarle más cosas al mismo dataset, a la misma tabla. Ahora que le dije, agregame la media, la suma y la moda. Y aplicale el mes y la hora. Div 2. O sea que ahora no solamente me va a incluir en el dataset
lo que esté en Customer, sino que también me va a decir lo que está en sesión y en transacciones. ¿Mm? ¿Por qué? Me puso acá el resultado, ¿no? A todo lo que se le aplicó. El zip code no le hizo nada. La moda se le aplicó a la sesión. La media a la transacción, la moda a la transacción, la suma a un campo de transacción, la hora al day, la hora, bueno, todo esto. Transacción, sesión. Si vengo acá, miren, salto 1, profundidad 1, sesión. Si yo le digo profundidad 2, se viene hasta acá. Trabaja con esta tabla y con esta tabla, parado desde esta tabla. Y fíjense todos los campos que me agregó automáticamente escribiendo esto. ¿Qué cambié con el otro? Le agregué más en el array que le estoy pasando de primitivas y de transformaciones. Y se lo aplica automáticamente ¿a qué? Al tipo de dato que le corresponde. Ni siquiera le tengo que decir el tipo de dato. Él levanta el tipo de dato, lo reconoce y sabe a lo que se lo tiene que aplicar. Y profundidad 2 es cuántos saltos quiero que pegue. Y acá está el nuevo dataset, Customer ID, zip code, y empieza. Todos estos valores son los que le agregó. ¿Lo vieron, chicos? ¿Más o menos lo entienden? Sí, ¿Cuál es la idea? No tengo que programar. Yo hago esto y me hizo todo esto. Yo todo esto, ¿lo puedo hacer manualmente? Sí, tengo que programar un montón. Me genero un nuevo dataset donde tengo todo lo que yo necesito. Después puedo hacer cuestiones como ya a esta feature matrix, que es el resultado, le puedo aplicar métodos, ¿no? Sumame tal cosa, calculame la media y ordenámelo por Customer ID. Entonces lo que me está diciendo es, y esto fíjense que es algo extraño, porque yo le estoy aplicando métodos y estos métodos, pero lo estoy pasando en un string. Bueno, esto es propio de Feature Tools. Yo a la matriz resultante, a lo que salió de acá, acá me da la salida de esto, son dos arrays. Un array que representa el conjunto de datos, eso es una matriz, un array de n por n, que son los datos. Y es un array también de n por n, que es el resultado del conjunto de transformaciones que le aplicó a ese dataset, para que yo lo tenga claro y vea lo que hice. Entonces, una de esas características yo le puedo pasar, decir, agarrar las transacciones, el monto de transacciones, sumámelo, calculame la media y después ordenámelo por Customer ID. Entonces ahí ya estoy viendo quién es el que me gastó más, el que me gastó menos. Lo mismo, por horas. ¿A qué hora entran? Ahí tenemos. La moda. ¿Mm? ¿Quién entra? ¿En qué horario entran generalmente las personas? La moda es el que más entra ahí. ¿Ven? Que yo puedo hacer. Y puedo, ¿qué estoy haciendo? Fíjense que no terminó nunca como un ciclo que voy haciendo. Puedo hacer más consultas, análisis exploratorio, conozco más, puedo hacer alguna limpieza más, o puedo generar una nueva característica más. Pero fíjense que el ciclo, exploración, limpieza, ingeniería de características, se repite iteración ante iteración, iteración tras iteración. ¿Y qué va a pasar? Puede ser que al hacer esto y al estar haciendo esto, diga, che, me faltan algunos datos más. Data wrangling de vuelta, detecto nuevo origen de datos, lo traigo acá y enriquezco mi dataset. ¿Ven cómo los primeros pasos hasta el momento en que llego al entrenamiento
es una iteración, es un subconjunto de pasos que iteran ellos mismos. ¿Mm? Y obtengo esto. Y acá lo que tengo es la ingeniería de características. Vamos a ver cuáles son las listas de primitivas que yo puedo aplicar. ¿Qué eran las primitivas? ¿Se acuerdan? O una agregación o una transformación. Bueno, yo puedo agregar, acá me dice el nombre, me dice si es agregación o transformación. DAX compatible, DAX es un framework que si los que estén interesados en ciencia de datos es importante que lo vean, que permite trabajar de manera distribuida. Pero, ¿cuál es la ventaja? Porque estábamos viendo el SPAR, todo eso. El DAS, la principal característica que ustedes tienen es, disculpen, que ustedes pueden agarrar una red de computadoras que se trabajan que se trabaja habitualmente, que las personas trabajan, y le pueden poner un módulo de Python y levantan un nodo DAS y no tuvieron que formatear la computadora ni nada. Por lo general es lo que se utiliza para los horarios nocturnos. Entonces, todos tienen sus equipos, sus notebooks, trabajan, las dejan prendidas los equipos. Bueno, ustedes lo reutilizan con DAS o Koalas. ¿Mm? Hay algunos métodos que sí se pueden hacer y otros que no. Acá les da una pequeña descripción, el input que le tienen que dar y el return, lo que le va a retornar. Todo esto. 83. Y si van ahora debe haber como 120, porque cada vez que constantemente le van agregando cosas. 83 puntos en este caso que ustedes no tienen que programar. Fíjense, la, la semana, la hora, el percentil, si es un dominio o una fecha. Mientras Gray, mayor que, módulo, les, que no sea igual el día, el escalar, la edad. Esto es buenísimo, calcula la edad, te dice el nombre, te dice Verdos Deal, ya está, te calcula la edad. Bueno, acá tienen 83 características que ustedes le pueden aplicar a cualquier dataset sin aplicar una línea de código. Nada más lo que tienen que hacer es agregarle el nombre. Este nombrecito, ¿de dónde lo sacaron? De esta lista. Acá está. ¿Y cómo sabían que lo podían aplicar? Y porque me voy leyendo esto y me voy dando cuenta de lo que hace. Y ahí tenemos. Puedo aplicar, fíjense, el mínimo, el máximo, la dirección estándar, la joroba para el SEC, la joroba para qué lado la tengo. Fíjense todo lo que le aplicó. Cuando no le pongo profundidad, lo trata de hacer con todos. ¿Ven? Y le aplicó todo eso. Y miren el dataset que tengo ahora. Todos los valores que le apliqué. Puedo tomar un subconjunto de la misma manera. Agarrá el último valor previous y calculame la media para cada uno. De media, máxima. ¿Esto para qué se los hice? Si ustedes trabajan en ciencia de datos y van a caer en una plataforma de e-commerce, una de las cosas que ustedes quieren predecir es el churn. El churn es la probabilidad que la persona que te compró se te vaya. Y una de las fórmulas estándares que existen es entender cuál es la media, el mínimo y el máximo que utilizó una persona para hacerte una compra eh, en tu conjunto de datos, en tu dataset, quiero decir,
disculpen, en tu e-commerce. Entonces, si se está yendo de la media y está excediendo ya el máximo, puede ser que esa persona no te compre más y tengas que aplicar específicamente alguna acción, mailing o llamarlo para que no perder ese cliente. Bueno, eso antes era un montón de código que tengo que calcular. Acá está. Esto ya me da cuál es la media, cuál es el máximo, el mínimo, y ahí está. Ya sé por qué. El último time since previous es el valor desde hace cuánto. Lo comparo contra estas medias y ya sé si se me está por escapar. Una sola línea de código. Listo. Eso es lo que les quiero mostrar. Lo poderoso de este conjunto de herramientas. Y acá hay unas cuestiones para que aprendan. Cuando es una agregación y una transformación. Una agregación genera una nueva característica que no existía, una transformación toma una característica existente y toma un pedazo del dato. Otra cuestión que tendrían que ver es todos los tipos de variables con los cuales pueden trabajar en Feature Tools. No son booleanos, date, email. Fíjense que reconoce files, names, longitudes para posicionamiento en graph, en mapas, teléfonos, URLs, tipos distintos. Bueno, acá tienen categorías, los discretos, todo lo que puede reconocer. ¿Ven? Tiene un montón de información que ustedes pueden trabajar y enriquecer el dataset. Y acá la lista con un poco más de descripción de los tipos de variables y la explicación de este gráfico. Listo. Acá tienen toda la ingeniería de características. Estuvimos viendo una sola librería de esta lista que les pasé, y ya con una sola librería tienen bastante para trabajar. Fíjense que una sola librería les ayuda a enriquecer muchísimo su conjunto de datos. Trabajar de una manera muy profesional, o sea, el resultado que ustedes pueden entregar a un científico de datos seniors, si ustedes están trabajando como ingenieros en datos, es un dataset equivalente a un senior en ingeniería de datos. ¿Por qué? Porque ustedes se basaron del conocimiento de un montón de personas que volcaron todo ese conocimiento, ¿dónde? En una librería, y ustedes están utilizando esa librería. ¿Hasta acá? ¿Andamos bien, chicos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, por hoy es todo. Vean todo esto, repásenlo, y acá la única forma que van a conseguir entenderlo es sentarse en la computadora, probar, tomar un dataset, hacer transformaciones, mirar el resultado, ir imaginándose qué otras cosas le podrían agregar al dataset y aplicarle los métodos que les da Feature Tools. Nada más que eso. Bueno, chicos, nos vemos el lunes. Hasta luego, Vale, profe. perfecto. Dale, nos vemos, suerte. Hasta luego. Suerte.